Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos frente a una nueva agenda de trabajo. Vamos a comenzar a desmenuzar, pues, con detalles y precisión a lo largo de estas 2 horas, hasta las 8 de la mañana, pues, las notas más importantes que despuntan en este día, martes 3 de febrero. Importante entonces que estén allí, que estén muy al tanto, que tengan detalles, tengan elementos importantes sobre lo que está ocurriendo en el escenario nacional e internacional. Luego pues habrá un desglosamiento con mayor precisión en los titulares de la prensa nacional, regional e internacional y el resto de las secciones que hemos preparado y que preparamos a diario para todos ustedes. En esta primera emisión, recordarles que tienen ustedes a mano, ya lo pueden hacer si así lo disponen, la red social Instagram. Su dirección es el _noticiero Televen para que puedan mandarnos sus mensajes, sus saludos y hacer esas denuncias sobre servicios públicos. Siempre ponderamos el hecho de que no solo recibimos en su mayoría mensajes de acá del país, pero que también en otras latitudes nos escriben venezolanos, pues de otros sitios para enviarnos sus mensajes, lo cual agradecemos profundamente. Bueno, hay importantes informaciones en el plano nacional e internacional que vamos a comenzar a establecer algunos elementos sobre ellas en este resumen inicial que le da apertura a la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a lo nuestro. Bueno, ayer hubo una importante reunión dentro de lo que es el desarrollo de la agenda de trabajo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, entre la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, y la encargada de negocios para Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, la señora Laura Dogu. Pues detalles no se conocen, son muy generales, más bien entran en el terreno del plano especulativo. Se ha hablado de las condiciones, en fin, del proceso que está viviendo el país, de la economía, de la política, de unas aparentes fases o etapas que deben cumplirse durante este proceso, pero no se saben mayores elementos. Ya seguramente en las próximas horas o próximos días es factible que tengamos alguna información en ese sentido, tanto de la parte oficial, aun cuando por discreción menos probable de la parte de los Estados Unidos, pero es importante en este caso. Se reunió Delcy Rodríguez con la señora Laura Dogu y su representación diplomática que le acompañaba. También estuvo presente en este contacto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el canciller Iván Gil y otros representantes del alto gobierno venezolano. Se conoció ayer, esta reunión, posteriormente, que Félix Plasencia será el representante diplomático de Venezuela junto con un cuerpo de delegados nacionales ante el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto previamente a lo que será el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto lleva a un proceso, pero ya, así como se nombró a Laura Dogu, pues ahora conocemos que Félix Plasencia será el encargado de cumplir una función similar, la reapertura de la Embajada de Venezuela, en principio en Washington, bueno, y toda la formalización que se conocerá en su momento. Es lo que se espera, ¿no?, en estos casos. Bueno, hay otras noticias importantes. El tema de los excarcelados sigue manejándose dentro del perfil que da cada una de los organismos o de las personas involucradas en todo esto. Ayer decía el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que ya hay desde el mes de diciembre 895 personas excarceladas. Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales y también familiares pues ofrecen versiones diferentes. Por ejemplo, Foro Penal dice que hasta ayer tenía registrada la liberación desde el 8 de enero hasta la fecha de 344 personas. También hace un resumen de del volumen de personas detenidas por razones políticas. La ubicaba en 687 aún que permanecen en prisiones o centros penitenciarios del territorio venezolano. Los familiares siguen en su actividad.
siguen recibiendo apoyo de diferentes sectores de la vida nacional. El sector estudiantil, universitario, ha sido muy solidario en este caso. Bueno, y siguen con su vigilia en algunas de las cárceles nacionales. Pero esta es la información que se tiene, por lo menos hasta anoche, sobre el número que maneja tanto el sector oficial como lo que manejan organizaciones no gubernamentales y familiares. Se espera, sin embargo, que comience el proceso de discusión ante la Asamblea Nacional. Revisándose la agenda, por lo menos hasta ahora, si no hay modificaciones que las puede haber, para el día de hoy, la Asamblea Nacional no tiene pautado discutir el proyecto de ley de amnistía. También informaba el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que cada uno de los casos se está examinando y se está evaluando para ver quiénes merecen tener la gracia de esta ley de amnistía. Y señalaba también que es un propósito ya repetidamente anunciado de reconciliación de parte del gobierno para tratar de que quienes salgan de la prisión puedan hacer política de verdad. Ese fue el planteamiento que hacía Cabello en el día de ayer. Otras noticias importantes. Atención, nueva protección para Citgo frente a los embargos y el propósito de ejecutar las acreencias en función de las deudas que tiene, por ejemplo, con los deudores de los bonos PDVSA 2020. Es un grupo de demandas porque también hay personas que han demandado y procuran, o grupos que han demandado, empresas que han demandado en procura de cobrar lo que nunca les fue cancelado por expropiaciones, es decir, solicitando una indemnización. Pues bien, el gobierno de los Estados Unidos y concretamente el Departamento del Tesoro ha dispuesto que la protección se extiende una vez más un mes hasta marzo de 2026. Hay una orden de un tribunal federal de ejecutar acciones sobre Citgo, fundamentalmente sobre la parte accionaria, pero eso se detiene y seguramente habrá que esperar. Es probable que el Departamento del Tesoro siga extendiendo en el tiempo hasta que las cosas se definan mucho mejor y ver de qué manera quienes son acreedores puedan cobrar lo que se les adeuda, ¿no? Pero bueno, es una importante noticia también en ese sentido. Retornamos a lo nuestro. Ayer una movilización importante de profesores universitarios de diversas casas de educación superior, de universidades autónomas, junto con decanos de diferentes facultades de estas universidades, para solicitar el que se tomen decisiones de carácter legal para que se les pueda reajustar el salario. El último reajuste, que fue realmente muy pírrico, de acuerdo al criterio que ellos manejan, viene del año 2023. Y los profesores universitarios, como también las autoridades universitarias, requieren de un remozamiento salarial frente a la crisis económica que está viviendo el país, o que vive desde hace ya bastante tiempo el país. Entonces se desarrolló esta protesta y este reclamo ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Desde los Estados Unidos llega la siguiente información. La Fiscalía General, la Fiscalía de los Estados Unidos ha solicitado que se postergue el plazo de vista judicial o presentación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estaba previsto para el 17 de marzo por razones de tener mayores elementos que sumar, digamos, a la acusación y para que la defensa también pueda observar lo que va a utilizar la acusación. Entonces pidió la Fiscalía que se extendiera y al parecer se concedió el plazo de días hasta el 26 de marzo, para entonces Maduro y Cilia Flores puedan ir nuevamente al tribunal a conocer de las acusaciones que realiza la Fiscalía ya con mayores detalles, y seguramente la defensa ofrecerá su punto de vista y presentará sus argumentos. Otras notas que destacan en la agenda del día de hoy. Ayer el señor Donald Trump se refería a la venta de petróleo venezolano, y no solo venezolano, sino también de los Estados Unidos a la India, pero lo colocaba en posición importante el petróleo venezolano, como ya lo había hecho hace 2 días. Esto con el propósito, de tener a la India como aliado, y al vendérsele petróleo, es parte del asunto, pero eso sí, hubo una condición que ponderaba, por cierto, el primer ministro de la India,
Estados Unidos dijo que rebajaba los aranceles sobre productos de la India, sobre productos de exportación de la India, del 50%, que era el tope establecido, al 18%. Eso sí, que no le compre petróleo a Rusia, porque según su punto de vista, el petróleo, el dinero que obtiene Rusia por la venta de su petróleo a la India, lo está utilizando para fortalecer el aparato de guerra en la confrontación militar que tiene con Ucrania. Entonces sería una forma de cortar recursos a Rusia, dejando India de comprarle petróleo. Entonces ese volumen, que es cuantioso, de petróleo que necesita la India, pues lo ofrecerá y lo venderá a Estados Unidos junto con el petróleo venezolano. Esa es la información que se maneja, ¿no? Entonces, ayer mismo el primer ministro, por cierto, destacaba y agradecía el que se hubiese reducido la carga arancelaria sobre productos de la India del 50% al 18%. Se conocía también ayer, es importante para el país, la confirmación, por lo menos de la Autoridad Aeronáutica de República Dominicana, de la reanudación de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela. Falta, digamos, la palabra final también del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de nuestro país, que deberá también autorizar el vuelo de líneas aéreas nacionales y recibir líneas aéreas internacionales. Las dominicanas que viajan hacia acá son Red Air y Sky Height. Las venezolanas que viajan a la República Dominicana son Láser, Avior, Rutaca y Turpial Airlines. Vamos a ver, esto va a corregirse, además que se anunció que la reanudación de la relación consular entre ambos países. Bueno, notas internacionales. Tenemos que ayer se conoció que el espacio de Rafah, así se llama, digamos que es la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, fue reabierto para la ayuda humanitaria, aun cuando con ciertas limitaciones y cierta gradualidad, según se ha dicho, pero es una buena noticia porque Gaza necesita urgentemente apoyo y ayuda humanitaria, luego del conflicto que, aún a pesar de la firma de un acuerdo de paz, se mantiene. Incluso han continuado bombardeos y también la confrontación con integrantes del grupo fundamentalista Hamas, que aún no ha abandonado las armas. Israel ha dicho pues que no llegará a la paz definitivamente si no se le quitan las armas o entregan las armas los integrantes del grupo fundamentalista Hamas. Así que bueno, pero por lo menos este espacio de Rafah, así se llama, fue abierto para recibir la ayuda humanitaria. Otra información importante que destaca viene de los Estados Unidos. Se anuncia que el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton se presentarán ante la Cámara de Representantes para hablar sobre el caso del pederasta fallecido Jeffrey Epstein. Esto a propósito de que aparecen fotos de Clinton, aparecen correos, en fin, entonces va a responder la pareja o la expareja presidencial ante la Cámara de Representantes. De Ucrania, bueno, Trump decía que habrá buenas noticias a partir de mañana miércoles, cuando retoman el contacto trilateral Moscú, Washington y Ucrania y Kiev como la capital, para denominarlo, ¿no? Es decir, se reúnen en Abu Dhabi representantes del gobierno de Rusia, de Estados Unidos y de Ucrania, a ver si sale algo positivo y bueno para llegar de una vez por todas o vislumbrar la posibilidad de que se alcance la paz. Tenemos también sobre Cuba, Trump decía lo siguiente: es una nación fallida, estamos conversando con las altas autoridades, tienen que ceder, es una nación en bancarrota. Esto se ha manejado con bastante discreción, salvo Trump, que ha hecho referencia. Algunos voceros del gobierno cubano han señalado que no es así, pero hay una enorme expectativa a ver a qué acuerdos se llegan. Él piensa que Cuba, Trump digo, va a retornar a la libertad y a la democracia. Mientras tanto, también anunció que dentro de los acuerdos está que los cubanos que tienen familiares en su país, pero que viven en los Estados Unidos, puedan visitarles nuevamente. Y también hoy, pues la atención será interesante fijarla allí. Hay una reunión en Washington entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump. Así que bueno, estaremos muy pendientes. En Colombia hay expectativa, incluso una movilización popular frente al Palacio de Nariño, en apoyo a Gustavo Petro, los partidarios, desde luego, en este caso.
Bueno, llegamos a los deportes. La gran noticia es que Magallanes, el campeón, ha ganado el partido. 14 carreras hicieron los turcos, los navegantes del Magallanes, y triunfaron sobre el Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz y se convierten en los campeones de la pelota profesional venezolana. Por 14ª vez, Magallanes gana el campeonato. Por otra parte, irá ahora a la Serie de las Américas, que comienza esta misma semana, con representantes de varios países. Ya saben que por otras razones que ya hemos comentado, no va a ir el equipo campeón venezolano a la Serie del Caribe, que se va a realizar en México. Iba a ser en Venezuela, pero bueno, ya se conoce bien que se suspendió. Sobre el béisbol se ratifica que Luis Arraez pues firmó un contrato por $12 millones por una temporada con los Gigantes de San Francisco. Y hoy hay partidos en cuanto a las ligas europeas de diversas copas. Por ejemplo, hoy es el partido Barcelona-Albacete, Copa del Rey. También en Italia hay partidos, en Francia y en otros sitios. Así que, bueno, habrá información en este sentido en el segmento de los deportes. Bueno, ratifico la dirección de Instagram para que ustedes envíen sus mensajes. _Noticiero Televen. Ya vienen los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, el informe del tiempo y el resto de las secciones que tenemos preparadas para todos ustedes. Gaudí y Ricardo, de inmediato, con todos ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes, 3 de febrero de 2026. Qué gusto que nos acompañen como todos los días en este recorrido noticioso que preparamos con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Aquí estamos. Magallanes campeón, dicen por allí. Magallanes campeón. Bueno, sí, cómo no. Hay que felicitarlos a toda la gente del Magallanes, que ahora se convierte en Venezuela. Es así, ya usted llenó planilla, me dicen. ¿A dónde? ¿Para Venezuela? Sí, Sí, hace para rato. Magallanes hace específicamente. 53 años. Para Magallanes específicamente. Saludos a todos en casa, en especial a los magallaneros que están en sintonía de esta primera emisión. Les enviamos pues de acá un abrazo y felicitaciones por ese triunfo de ayer. Hay gente que está siguiendo la transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Estamos en vivo en este momento. También lo hacen con la aplicación Televen Stream, la descargan en su teléfono móvil, celular, en su tablet o también en su computadora, y ahí tiene acceso a toda la programación de Televen las 24 horas. Tenemos la señal abierta que llega a todo el país y por supuesto también la opción de nuestra cuenta en YouTube, Televen TV. Allí pues una vez que terminan los programas se colocan y usted los puede disfrutar cuando quiera. Bueno, felicidades a Adrián Barros, que es magallanero. Claro que sí, a todos los magallaneros acá del estudio, por supuesto, que están celebrando ese triunfo. Dicho todo esto, ¿qué le vamos a decir al señor director? Que por favor ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Gracias. Bueno, como siempre, empezamos este recorrido por los portales con el portal web de la casa, televen.com. Ellos destacan el siguiente titular. Daniela Cabello asume el Ministerio de Turismo. Dice, el nombramiento difundido a través de los canales oficiales de Telegram posiciona a la joven funcionaria al frente de uno de los motores económicos que el gobierno busca dinamizar. Seguimos. Ola de frío congela al este de Estados Unidos. La situación en Nueva York es crítica. El alcalde Saran Madani confirmó que el número de fallecidos vinculados a las bajas temperaturas subió a 14 personas. Los informes preliminares sugieren que la hipotermia fue la causa directa de al menos 8 de estos decesos. Tecnología, Google Maps se vuelve conversacional. Gemini llega para peatones y ciclistas. Esta actualización, que debuta en dispositivos iOS y llegará muy pronto a Android, está diseñada específicamente para optimizar los trayectos de quienes se desplazan a pie o en bicicleta. Ajá, llegó el momento de los deportes. Ruédelo allí, señor director. Listo Guerrero, es su tiempo de bendición, la tiene de Guatemala, señoras y señores, sí, los elementos de Magallanes, levantan su corona número 14, los elementos de Magallanes, el oriente. Bueno, qué
alegría, ¿no? En el estadio el día de ayer con esta transmisión de Televen, donde pues se evidencia el triunfo de los navegantes del Magallanes. Se coronaron campeones de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras vencer 14 carreras por 6 a Caribes de Anzoátegui. El triunfo decisivo ocurrió en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, consolidando una victoria contundente en territorio oriental. Sí, señor. Qué emoción. Claro que sí, lo disfrutamos. Oficial. Lo disfrutamos con nuestro Team 10, el oficial allí de Guillermo Arcay. Vamos entonces a continuar con esta revisión en esta oportunidad ya vamos con los diarios de circulación nacional. Por supuesto, la portada digital del diario 2001. Ellos destacan el siguiente titular, dice: Delcy y Togu se reúnen en Miraflores, información que seguramente se va a repetir en toda la prensa nacional e internacional el día de hoy. Ahí tienen la fotografía, al pie de gráfica. Reseña: el gobierno venezolano informó que la presidenta encargada y la diplomática de Estados Unidos conversaron sobre la hoja de ruta trazada entre Caracas y Washington. También se destaca en esta portada del diario 2001: los motorizados prefieren los cauchos asiáticos. En el mercado los neumáticos oscilan entre 35 y 80 dólares. Sugieren cambiarlos cuando el vehículo alcance los 12.000 kilómetros. Vamos ahora con información del diario El Universal. Tenemos allí su portada. Una de las notas que destaca es la siguiente: Gaza, 526 muertos desde el alto al fuego. Vamos a revisar el sumario de la nota. Dice acá que el número de víctimas fatales en la franja de Gaza ascendió a esta cifra, 526, desde el pasado 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor un frágil alto al fuego que Israel ha violado sistemáticamente. Esto según la autoridad palestina. El Ministerio de Sanidad gazatí confirmó ayer el fallecimiento de 3 personas más. También en esta portada leemos: caída del oro y la plata causan pérdidas de 10 billones en 3 días. 10 billones de dólares. La caída del oro y la plata han borrado más de 10 billones de dólares de capitalización de mercado en solo 3 días. Como le estábamos comentando, se reseña también la reunión entre Delcy Rodríguez con la encargada de negocios de Estados Unidos. Este encuentro forma parte de la agenda de trabajo bilateral entre ambas naciones. Compartimos ahora con ustedes información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. Esta tiene que ver con la fuente sucesos. El titular es el siguiente, dice: detenidos par de sujetos por asesinar a 2 mujeres. El sumario de la nota reseña: Willianis López fue agente policial y Laura Acevedo ingeniera. Organismos policiales detuvieron a estos hombres acusados de asesinar a 2 mujeres. De acuerdo a investigaciones penales, uno de los sujetos fue capturado en el sector Puente Real, San Cristóbal, según reporte policial regional adscrito a la Brigada Motorizada Élite. Este hombre es el presunto asesino de su expareja Laura Acevedo, de 30 años. El femicidio ocurrió el pasado jueves 29 de enero dentro de la residencia de Laura, ubicada en San Juan de Colón, Táchira. Ella era ingeniero en informática y laboraba en el hospital de la citada ciudad. Al parecer, el hombre nunca aceptó la ruptura de su relación con Laura. En otro procedimiento, capturaron en Portuguesa al presunto homicida de Willianis López, quien era funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana. El hombre pretendía huir hacia Colombia, planes que fueron frustrados por los agentes de policía que lo detuvieron. El cadáver de Willianis López fue hallado la semana pasada en El Corozo, sector rural del municipio San Felipe, Yaracuy. Vamos ahora con información en materia deportiva. Tenemos de la página web del diario Líder la siguiente nota: Rafinha será baja para el Barcelona. El club confirmó que el extremo brasileño sufrió una sobrecarga en el aductor derecho y se perderá el partido ante el Albacete. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos en nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Breve pero impactante escena. Una mamá canguro corría a toda velocidad cuando de un momento a otro su cría se cae. El episodio generó tensión inmediata por el riesgo de que el animal quedara expuesto, desorientado o que también se hubiese lastimado. La secuencia cambia en segundos cuando una persona interviene y toma a la cría con cuidado. Este rápido rescate evitó que el animal quedara solo y vulnerado en plena zona peatonal. Ay. Bueno, menos mal que lo rescataron. Sí, ahora falta ver si logra reunirse con su mamá canguro. Claro, claro. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional.
Fue confirmado una relación entre el uso prolongado del consumo de pastillas anticonceptivas orales y un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Esto en un informe publicado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud. El estudio se basó en el análisis de datos de 8 países, en los que se incluyen Colombia, Brasil y Perú. Según la investigación, las mujeres que utilizan este método anticonceptivo por un periodo de 5 a 9 años tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación de quienes no las usan. Según el ensayo, si el consumo supera los 10 años, el riesgo puede aumentar hasta 4 veces. Sin embargo, los especialistas instaron a quienes lo consumen a no alarmarse y mantenerse informadas y bajo controles ginecológicos, especialmente en América Latina, donde este tipo de cáncer es una de las principales causas de mortalidad femenina. Génesis Rivas, Televen. Comenzamos revisión de diarios que circulan en el interior del país. Tenemos la portada de Maturín News de El Estado Monagas, información en materia de comunidad. En Callejón 1 de Alberto Rabel viven sumergidos en cloacas. También hay información económica en esta portada del periódico Maturín News. Atención con esto, cartón de huevos bajó a 1.779 bolívares, pero señalan acá que por las nubes están los productos de higiene personal. La noticia de Barinas que trae en su portada digital se lo contamos de inmediato. Destacan información de comunidad con fotografía, familias aisladas en Bolívar. Dice la nota acá, al pie de gráfica, que cerca de 300 familias de las Tunas y Prados de la población de Calderas se encuentran aislados e incomunicados por la destrucción del puente y parte de la vialidad. Otro titular que destaca la noticia de Barinas: decanos de UCB, Luz y ULA demandaron ante el TCJ aumento salarial justo y digno. El antetítulo: incremento debe tomar en consideración precios de la canasta básica. Otro tema: Gremio Transporte advierte que tarifa actual es insuficiente y plantea anclar el pasaje a $0,50. Nos vamos al estado Anzoátegui con la portada del periódico La Antorcha. Cámara de Comercio pidió pronunciamiento oficial sobre servicio de aseo urbano en El Tigre. También este periódico reseña lo siguiente: el dólar abrió la primera semana de febrero en 370,25 bolívares. Recuerden que esta tasa cambia día a día y para saber la exacta usted debe visitar la página del Banco Central de Venezuela. Informa también el diario La Antorcha sobre una alerta que hace el Colegio de Veterinarios de enfermedades virales en perros. Esta institución se refirió a la presencia de brotes de distemper, moquillo canino y parvovirus en los estados Bolívar, Nueva Esparta y Táchira. Bueno, nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:36 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Chao. Ya venimos. SpaceX ha solicitado el lanzamiento de 1 millón de satélites con un objetivo trascendental: crear la primera red de centros de datos espaciales alimentados por energía solar. Este ambicioso despliegue busca proporcionar la potencia de procesamiento necesaria para las crecientes demandas de la inteligencia artificial, superando las limitaciones de infraestructura y consumo energético que enfrentan los servidores en la Tierra. Con una red Starlink que ya planea alcanzar los 15.000 satélites para el año 2031, la compañía de Elon Musk está transformando su modelo de negocio. Ya no se trata solo de ofrecer conectividad global, sino de convertirse en la columna vertebral del cómputo avanzado. Al situar el cerebro de la IA en órbita, SpaceX se posiciona como el líder indiscutible de la nueva infraestructura tecnológica espacial. Al aprovechar la energía solar directa, SpaceX propone una solución sostenible y de alta velocidad para el futuro digital, redefiniendo cómo y dónde se procesará la inteligencia del mañana. Ricardo Raad, Televen. Bueno, y antes de iniciar el recorrido por la prensa internacional, hacemos contacto con Adrián Barros con información de último momento.
Gracias, Gaudí. Hacemos este inciso porque aumenta la tensión entre Washington y Teherán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció este martes que encargó al canciller Abbas Araghchi la tarea de entablar negociaciones nucleares equitativas con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump les advirtiera que podrían ocurrir cosas malas si no alcanzan un acuerdo. La reunión podría celebrarse el 6 de febrero en Turquía. Volvemos entonces con ustedes, Gaudí y Ricardo. Gracias, Adrián. Ahora vamos a hacer revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. Tenemos la portada o una nota que extraemos del periódico Diario Libre. Dice lo siguiente: 3 disidentes muertos y 2 más detenidos deja operación militar en el sur de Colombia. Los disidentes abatidos y capturados son responsables de actividades ilícitas como extorsión a comerciantes y ganaderos y recaudo ilegal de recursos. Portal web de Euronews, lo compartimos con ustedes, dice: los Clinton aceptan testificar en la investigación de Epstein antes de la votación por desacato al Congreso. Reseña la nota que un abogado de los Clinton dijo que la pareja había aceptado testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El congresista James Comer, que dirige el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, continuó presionando el lunes por la noche para que se presentaran cargos de desacato al Congreso contra ambos Clinton. Vamos ahora a revisar Europa Press. Acá hay información que reseña lo siguiente. Sánchez, hablan en este caso del presidente de gobierno Pedro Sánchez, prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a plataformas que no eliminen contenido de odio. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Falcón, Lara, Los Andes, Zulia, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Apure y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 28. San Cristóbal parcialmente nublado. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 28. ¿Qué hay de Barcelona? Parcialmente nublado también. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, nos toca hacer revisión de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Vamos a saludar, como siempre, a quienes están en sintonía de esta primera emisión. Noemí nos escribe desde Santa Teresa del Tuy. Wilfredo está en Sierra Maestra, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Erixa nos manda este mensaje de Arequipa, en Perú. También hay mensajes de Leonardo Rodríguez y Douglas González. Nos vamos ahora a la cajita de preguntas, a ver qué mensajes han llegado. Por acá nos dicen, esas águilas y esos leones quedaron como las hallacas hasta enero. Bueno, los leones creo que llegaron nada más hasta diciembre. Nos pasamos a enero. Por acá también están haciendo señales. Dicen, Salmerón, Magallanes quedó campeón. Sí, señor, y los felicitamos a todos. Les enviamos un saludo y un abrazo a toda la fanaticada magallanera. Así es, así es. Adrián Barros está contento en este día por allá al otro lado del set. Carlos Fernández, cuéntenos, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, tendremos informaciones vinculadas a este proyecto de ley de amnistía, también efectos, visualizaciones de lo que pudiera impactar para la economía venezolana con la inversión petrolera y adicionalmente, pues, reclamos de carácter salarial. Bueno, comencemos con el nivel de expectativa que existe sobre el proyecto de ley de amnistía que tendrá que discutir la Asamblea Nacional. En este caso, pues, el proyecto es una iniciativa netamente del gobierno nacional, dicen sus voceros. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos amplía esta información en pocos minutos. Bueno, se esperan mejoras paulatinas en materia económica, ¿no? Tras la entrada de la inversión extranjera en el área del petróleo. En breve los detalles. Decanos de Ciencias Jurídicas de varias universidades del país, también los profesores, introdujeron demanda al TSJ tras falta de aumentos salariales en los últimos años. Jonathan Cárdenas nos traerá toda la información. Temas internacionales varios, destacamos este: México reforzó operativo de búsqueda de 10 mineros secuestrados.
En el tema de la entrevista hablaremos de economía con Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fede Cámaras. Y culminamos siempre con la sección Lo Actual de Arte y Espectáculos. El cantante Harry Styles habló sobre su posible regreso al universo Marvel. Pausa de esta hora, siempre al retorno tendremos las informaciones, sus detalles y lo que vaya sumándose pues al desarrollo de esta primera emisión con Cruz Vila y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carles. Feliz día para todos los compañeros aquí en el estudio, especialmente a los magallaneros y a mi compañerito Adrián Barros. Felicidades por ese triunfo, Adrián. Gracias, Camila. Buenos días para ti, buenos días, Carlos, Gaudio y Ricardo. Felicidades a todos por esta gran serie que hemos tenido, mucha emoción. Buenos días, señores televidentes. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá nació el 3 de febrero de 1795. El gran mariscal de Ayacucho no solo fue la mano derecha de Simón Bolívar, sino posiblemente la estratega más brillante, con mayor integridad de las guerras de independencia de Sudamérica. Su mayor hazaña, la batalla de Ayacucho, que en 1824 selló la independencia del continente. Bueno, queridos televidentes, les agradecemos su compañía y los invitamos a acompañarnos también en la próxima parte. Venimos con más información, como esta nota entre las que vamos a destacar. Gobierno de Haití confirmó muerte de 4 personas tras naufragio de una lancha. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. La reunión se centró en revisar la agenda de trabajo entre Caracas y Washington. Recordemos que Dogu llegó al país este sábado, marcando así un nuevo capítulo en la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela. El Gobierno Nacional ha designado al diplomático Félix Plasencia como representante de Venezuela ante los Estados Unidos. Que la presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia como representante diplomático ante los Estados Unidos y está trabajándose con su equipo en los próximos días. Plasencia ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2021 y 2022, así como del Ministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, respectivamente. Entre los años 2020 y 2021 fue embajador de Venezuela en China y en el 2024 fue designado embajador de Venezuela ante Reino Unido. El canciller de la República, Iván Gil, recibió este lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de Italia en nuestro país, Giovanni Umberto De Vito. Durante el acto diplomático, Gil ratificó la disposición del Gobierno Nacional de profundizar las relaciones bilaterales con Italia bajo los principios de respeto y la soberanía, además de cooperación mutua. Italia se suma así a la lista de países que han asignado representación oficial en Venezuela, eliminando la figura de encargado de negocios. El gobierno de República Dominicana confirmó la reanudación de la conexión aérea con Venezuela luego de casi 2 años de suspensión. A través de un comunicado, la Junta de Aviación Dominicana informó que aprobó reactivar las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo con Venezuela tras un acuerdo alcanzado entre ambos países. El fiscal federal del Distrito Sur de Estados Unidos, Jay Clayton, pidió al juez Alvin Hellerstein aplazar la audiencia del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas. En una carta dirigida este lunes a Hellerstein, pide que la sesión inicial prevista para el martes 17 de marzo se reprograme para el jueves 26 del mismo mes. La solicitud cuenta con el consentimiento de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. De acuerdo con el texto legal, el tiempo adicional es necesario para que la Fiscalía pueda producir o pueda descubrir nuevas pruebas y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio va a presentar. Cambiamos de tema. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó hasta el 20 de marzo la licencia que protege a la refinería Citgo Petroleum de sus acreedores
salvaguardando el principal activo venezolano en el exterior en medio de disputas legales. Actualmente la filial de PDVSA ha logrado recientemente hitos operativos importantes como obtener autorización para acceder a crudo venezolano por primera vez en 7 años a través de licencias otorgadas a las comercializadoras Vitol y Trafigura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que India dejará de comprarle petróleo a Rusia para comprarle crudo a Venezuela. Luego de sostener una conversación vía telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, Trump informó que la compra de petróleo venezolano va a ayudar a poner fin a la guerra de Ucrania. Esto tras la presión que desde hace meses tiene sobre Nueva Delhi para que deje de comprar crudo a Rusia. Señaló que el gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias, también para productos estadounidenses. Y el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que el proceso del proyecto de ley de amnistía anunciado por el Ejecutivo no fue iniciativa de organizaciones no gubernamentales o algún otro grupo, sino del gobierno. La ley de amnistía tiene una lista, revisión de acuerdo a los delitos que la gente haya cometido, los que puedan ser sujetos de ese beneficio por la paz y la tranquilidad de este país. Ojalá ellos entiendan que deben retomar la política, hacer política de verdad, no buscar atajos, porque eso nos obligaría a nosotros a seguir actuando en base a la Constitución y a la ley. Cabello afirmó que en el país se han producido 895 excarcelaciones desde noviembre del año pasado. Entre noviembre y este mes. Noviembre, porque eso lo inició el presidente Nicolás Maduro. En diciembre me dijo él a mí, vamos a revisar, y nosotros hicimos unas carpetas así de cada uno de los casos. Y se tomaron decisiones el 24 y el 31 de diciembre. Lo que es que nosotros no hacemos escándalo de eso, pues. Sobre las reaperturas diplomáticas de Venezuela con otras naciones y la reactivación de vuelos, Cabello indicó que desde la tolda respaldan dichos procesos. Señaló la importancia del respeto recíproco. El secretario general de la Tolda Roja también dio a conocer que el día de hoy se llevará a cabo una marcha que finalizará con diversas actividades en el cuartel de la montaña. Asimismo, informó que el próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera consulta popular de este año. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El gobierno de Argentina anunció la liberación de un ciudadano argentino detenido en nuestro país desde enero de 2025. El canciller de ese país, Pablo Quirno, señaló que tras su liberación, el excarcelado se presentó en la Embajada Argentina en Colombia, donde le brindaron asistencia y se emitió la documentación personal correspondiente. Solicitaron también la liberación de otros 2 ciudadanos argentinos detenidos en territorio nacional. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Colegio de Enfermeros de Carabobo pide priorizar el sector salud con mejoras salariales. Volvemos con esto y más en minutos. Con la entrada de inversión extranjera con los recursos provenientes del petróleo se esperan mejoras paulatinas en materia económica. Así lo apunta el economista Daniel Lahaud. Se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de hasta 15%. La Junta asegura que para alcanzar la recuperación económica plena, el país debe crecer más del 100%. Las expectativas es que este año, que todo el mundo pensaba que iba a ser un año de crecimiento económico, ya todos los economistas están planteando que va a haber un crecimiento cercano al 12 o 15% en el PIB, ¿okay? Lo cual habla mucho del optimismo que hay en el mercado con respecto a lo que está ocurriendo a partir de este mes de enero, ¿no? El economista Lahoud estima que podría producirse un aumento de salario. Hay que esperar que también el país mejore para poder otorgar esos aumentos de sueldo, ¿no?
Pero si se estima, estuviéramos hablando de quizás el año que viene. No, probablemente eso sea para el segundo semestre. Sí, claro, yo creo que si se plantea una reforma de la ley de impuestos, de la ley del trabajo de aquí a mayo, ponle tú, poniendo mayo probablemente, para esa fecha puede haber quizá una reforma de la ley del trabajo. En cuanto al valor del dólar, el economista estima que exista mayor fluidez de dólares para particulares y privados y que disminuya el diferencial cambiario. Yo lo que estimo es que en la medida en la que esto vaya desarrollándose, esa brecha vaya cerrándose. Esa brecha no se va a eliminar por completo a menos de que eliminen el control de cambio o a menos que dolaricen totalmente la economía, pero yo veo que la brecha va a disminuir. Para el economista es vital que se baje la carga impositiva. Lo que hay que hacer es una reducción general del IVA en todos los productos. Eso facilita mucho el ingreso del venezolano porque tú tienes que pensar lo siguiente, ¿no? O sea, con un IVA del 16%, tú vas al supermercado y pagas 100 bolívares, ¿ok? Y lo que te estás llevando a la casa son 84 bolívares, ¿no? ¿Okay? Entonces, si eso lo bajan, ¿ok? Ponle tú al 10 o al 12%, esa situación mejora, ¿no? Y las personas pueden comprar un poco más con el mismo nivel de sueldo sin tener que subirle el sueldo. La disminución del impuesto al valor agregado atraería la inversión extranjera en materia de comercio, lo que generaría puestos de empleos y contribuiría al crecimiento de la economía nacional. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Continuamos con más notas. La Cámara de la Construcción del Estado Lara ve con optimismo las reformas que se hacen en el Parlamento Nacional. Tienen expectativas moderadas en torno al crecimiento del sector para este 2026. Juan Manuel Oviedo nos tiene los detalles. Con la reforma a la ley de hidrocarburos, la Cámara de la Construcción prevé grandes inversiones en el país, destacando que en Lara hay muchas empresas preparadas para brindar sus servicios al sector petrolero. Se está hablando de que se quiere mejorar este año la producción a un 30, un 50, un 40% de lo que producimos actualmente, que es 1 millón de barriles. Llegar a 1.300.000, 1.500.000 sería un paso importante, porque eso va a generar, de acuerdo a los expertos, un ingreso de aproximadamente 10 millardos de dólares adicionales, pues que no estaban en nuestra economía. Y eso de alguna manera, digamos, va a drenar para que el Estado pueda desarrollar obras de infraestructura. El Lara no es un estado de extracción, pero sí damos servicio. Hay muchas empresas aquí en el Estado que están en capacidad de aportar en obras de construcción y mejoras de infraestructura, tanto vial, de acceso a pozos petroleros, a construcción de infraestructura que van a necesitar las empresas que van a venir. Arias reveló que para este año existen proyectos de envergadura en la entidad que contemplan mejoras en los servicios públicos. Se está hablando de unas inversiones en la planta de Argimiro Gabardón, que está en Caudare, que actualmente está paralizada. Se quieren recuperar algunas turbinas. Eso, bueno, sería un aporte importante para el sistema eléctrico nacional. También se está hablando, y es casi un hecho, de una granja fotovoltaica en el municipio Torres, que va a generar cerca de 80 megavatios. Eso va a incidir considerablemente en toda esa zona. Se estimaba iniciar en marzo, la información que manejamos con la Cámara Venezolana de la Construcción. Sin embargo, bueno, estamos a la expectativa y esos dos proyectos son interesantes para el sistema, para el área de servicios públicos. Esperan que otras leyes sean evaluadas en el Parlamento, principalmente aquellas vinculadas a créditos y al sector construcción. Siempre hemos hablado de estas leyes restrictivas que existen en la construcción, en el área de viviendas, como es la ley de estafa inmobiliaria, la ley de arrendamiento, la ley de deudor hipotecario, que se hace necesario reformarlos en toda esta, digamos, tren de reformas que se vienen. Pues eso de alguna manera va a incidir favorablemente pues, en el desarrollo del sector y que la banca, bueno, permita entonces el financiamiento tanto para el constructor como para la población y de alguna manera pueda tener recursos para acceder a vivienda. La Cámara de la Construcción en la entidad cerró el 2025 con un ligero repunte gracias a algunas obras emprendidas por el sector público. Desde el Estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. El presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara, Gil Lemos, aplaude todas las iniciativas que han surgido en los últimos días para reactivar la industria petrolera del país ante los lazos que han estrechado los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.
Señala que en el caso del occidente venezolano se verán beneficiados directamente quienes se encargan de la industria metalmecánica y demás áreas que son de vital importancia para la industria petrolera. Hay una serie de pasos que tienen que ocurrir. Las empresas petroleras ya establecidas en el país y las que no necesitan hacer estudios, analizar en qué estado está el parque industrial, buscar las opciones de proveedores, y es ahí donde la industria nacional y regional esperamos ser tomados en cuenta para ser partícipes de esa recuperación. Ese crecimiento va a venir por fases, ese crecimiento va a permitir hacer inversiones de forma gradual. Durante su intervención, Gil Lemos aplaudió también la reactivación de una de las plantas de acería situadas en el Complejo Siderúrgico Nacional en Barquisimeto. Aprovechó la oportunidad y destacó que algunas empresas al cierre del 2025 trabajaron con casi el 50% de la capacidad operativa. El hecho de que se puedan producir palanquillas y a su vez que se puedan después laminar productos siderúrgicos, eso alimenta a la empresa de la construcción, que también creemos que va a ser un sector que dentro de todo este dinamismo va a crecer. Y el sector de construcción conocemos perfectamente todas las bondades que tienen de permear hacia el resto de la industria. Importante mencionar que en medio de este contexto económico que se vive en Venezuela tras la reactivación de la industria petrolera, las empresas internacionales que están interesadas en explorar estos territorios están realizando trabajo de campo para conocer de primera mano cuál es el capital humano y maquinaria con la que se cuenta en las regiones, para posteriormente ellos mismos llevar a cabo el proceso de captación de personal y servicios conexos mientras se mantengan en el país. Ramón Vélez, Televen. Decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de varias universidades del país introdujeron una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por omisión legislativa tras la falta de decretos de aumentos salariales en los últimos años. La demanda fue introducida por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCB, Juan Carlos Apix, en compañía de sus iguales, de la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia. El documento se basa en el artículo 91 de la Carta Magna, que establece lo siguiente: el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital, que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Desde el año 2022 eso no se ha cumplido y le estamos exigiendo a la Sala Constitucional que le ordene al presidente de la República que cumpla con la Constitución, es decir, que decrete el aumento salarial para todos los trabajadores. Además pidieron a la Sala Constitucional una medida cautelar con respecto a las bonificaciones. Todos los bonos que le pagan a los trabajadores públicos en especial, como es el bono de guerra y el bono de alimentación, sean considerados salario para que incida en sus prestaciones sociales. Destacaron que al documento pueden adherirse representantes de otros gremios. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apix, aseguró que la Sala Constitucional del máximo tribunal del país tiene 30 días a partir de este lunes para dar respuesta a la demanda. Jonathan Cárdenas, Televen. El Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo considera necesario priorizar al sector salud dentro de un plan de mejoras salariales y beneficios contractuales y así frenar la migración de estos profesionales. Julio García, presidente del gremio en Carabobo, considera que los recientes acuerdos energéticos entre Venezuela y Estados Unidos han iniciado un proceso de recuperación económica que debe traducirse en mejoras salariales para todos los sectores, entre ellos el de enfermería, dado el ausentismo laboral que actualmente atraviesa este sector. Nosotros estimamos que el 60-70% han migrado de los hospitales, bien sea al trabajo informal, a otras condiciones laborales que no es precisamente quedarse en el sector salud, y muchos tantos han migrado fuera del país. Insistimos que esta es la principal consecuencia, tenemos que ajustar salarios. Los enfermeros trabajan nada más 3 meses, 6 meses, un año, ya ese pensamiento que tenían otrora de quedarse en condiciones laborales durante muchos años, incluso pensar en la jubilación, se está perdiendo. Asimismo,
Asimismo, García cree necesario el rescate de las instituciones y la libertad del ejercicio sindical y gremial de los enfermeros. Para organizarnos, donde podamos transitar libremente, donde nos podamos reunir, donde podamos desarrollar nuestras asambleas, donde podamos opinar. Yo creo que es lo primero que nosotros tenemos que rescatar. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Nos centramos ahora en el estado Anzoátegui. 56 toneladas de desechos sólidos serán recolectadas a diario en Barcelona y llevadas a centros de clasificación para recuperar el plástico, procesarlo y darle vida útil con conciencia ecológica. Nuestro corresponsal Jesús Albino nos tiene los detalles. Establecemos un contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que la alcaldía de Barcelona inició un plan de recolección de desechos sólidos cuyo piloto será en la avenida Argimiro Gabaldón, mejor conocida como la avenida Alterna. Aquí se recolectarán 56 toneladas diarias de desechos sólidos, los cuales serán procesados para posteriormente reciclarlos y también convertirlos en material útil para escuelas, parques, centros de salud, entre otros. La transformación del plástico en material urbano, parques infantiles, en bancos para plazas, paseos, en papeleras y un sinfín de productos que se pueden diseñar a través de la captación, de la clasificación y del reciclaje. La transformación de la materia prima que está dentro del desecho es lo que hoy nosotros aspiramos transformar. En etapas posteriores este plan será llevado a otras zonas de la capital del estado Anzoátegui para generar recursos a través de la recolección de desechos y el reciclaje. Es la información que tenemos por los momentos desde el estado Anzoátegui. Continuamos los estudios en Caracas. La gobernadora del estado Nueva Esparta, Maricel Velázquez, asegura que el sector hotelero registra 100% en reservaciones para la temporada de carnaval. Como tuvo diciembre, full, 100% de reservaciones en toda la cadena hotelera de esta región insular, hoy les puedo decir que de acuerdo en conversaciones que hemos tenido con dueños de hoteles y las cámaras y todo, tienen todo preparado y reservado para esta festividad de Carnestolenda en todas las categorías, las carrozas, las comparsas, los trajes individuales, y estaremos desde el día domingo hasta el día martes, Dios mediante, que estaremos cerrando esa festividad de Carnestolenda, que creo que están entre la fecha 13, 14, 15 y 16 y coincide con el Día de los Enamorados. La gobernadora Maricel Velázquez dijo que las fiestas carnestolendas están oficialmente autorizadas por el gobierno central. Destacó que los 11 alcaldes de Nueva Esparta se encuentran organizados y listos para ofrecer eventos culturales atractivos y seguros. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Volvemos a Caracas. El alcalde del municipio Chacao, del estado Miranda, Gustavo Duque, anunció el inicio del Plan de Mantenimiento Integral 2026, un despliegue que busca mejorar la infraestructura y los espacios públicos del municipio. Más de 350 compañeros de trabajo, direcciones diferentes como Obras Públicas, Movilidad, Instituto de Ambiente, Tránsito, vamos a estar desplegados, haciendo una recuperación integral, un mantenimiento de ornatos, de brocales, de semáforos, pinturas, asfaltado, demarcado. Duque también reiteró medidas de orden y limpieza, como la recolección de desechos de animales, con el objetivo de mantener el municipio para vecinos y visitantes. La UCB estrena carnetización digital. La prioridad será la identificación de los estudiantes de nuevos ingresos pertenecientes a las cohortes 2024 y 2025. Por falta de material para la carnetización, la UCB mantenía sin identificar a los jóvenes que iniciaron sus carreras en los últimos 2 años. Antes, era la OPSU la que facilitaba los insumos para los carnets. Tras la paralización de la entrega de los mismos, se creó un proyecto de identificación digital, dado los altos costos de la carnetización con plástico. Los principales beneficiarios son los estudiantes que ingresaron en el año 2024 y 2025. Se hizo un ingreso a través de un formulario
donde ingresan a través de un link, donde crean un usuario, una contraseña y luego pueden entrar al sistema. Es un sistema bien amigable. Hemos tenido algunas debilidades con el tema del correo electrónico que los estudiantes registran al momento de inscribirse, que no es el que tienen en uso, pero bueno, son cosas que ya hemos ido trabajando y en estos momentos podemos decir que está fluyendo bastante bien. A esta hora tenemos casi un 60% de esa primera corrida que se hizo con estudiantes de 2024-2025, que eran 15.400 estudiantes. El nuevo diseño toma en cuenta la información básica y de emergencia. Hay varios tipos de validación. Uno a través de su cédula de identidad, hay un código QR, un código de barra, dependiendo del procedimiento de validación. Además se agregan información de tipo médico para casos de emergencia, como el tipo de sangre, si el estudiante tiene alguna discapacidad o no, y un teléfono de emergencia que él debe colocar. A la par de esto aparece su fecha de vencimiento y el tema de los colores es un código más bien hacia lo interno que tiene que ver con los estandartes de cada facultad. Aunque es digital, el carnet puede imprimirse si así lo requiere el estudiante. Se espera que próximamente se adecúen los espacios de OVE y el comedor para la lectura del nuevo formato de identificación. Con el nuevo sistema, los estudiantes de los núcleos del interior del país no tendrán que trasladarse a Caracas para proceder a la carnetización. En cuanto a aquellos que no se encuentren entre los nuevos ingresos, deberán esperar los próximos meses para poder solicitar un carnet nuevo. Mardoley Prim, Televen. Gracias a Mardoley. La Gobernación del Estado Anzoátegui inició el Plan Especial de Jornadas de Atención Social 2026. Un proyecto que contempla la inversión de $5 millones con el fin de beneficiar a más de 350.000 personas en materia de salud, alimentación y vivienda. Desarrollando la primera jornada de atención integral a nuestra comunidad en conjunto con la Gobernación del Estado, con el acompañamiento de nuestro gobernador Luis José Marcano y todas las instituciones que hacen vida en la zona sur del Estado Anzoátegui. Estamos atendiendo el sector Ezequiel Zamora de primera mano, pero al mismo tiempo se está beneficiando todo lo que es la comuna Alberto Lovera, que engloba 16 sectores y son aproximadamente unas 24.000 personas. Vamos a estar brindando atención en lo que tiene que ver con el expendio de alimentos subsidiados a través de la red Mercal. Estamos entregando materiales de construcción en forma de cemento, en forma de láminas de zinc. Estamos también garantizando la atención a través de lo que es el registro social. En El Tigre fueron beneficiadas cerca de 2.000 personas pertenecientes a la comuna Árbol de las Tres Raíces. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Un niño de 12 años disparó una escopeta, al parecer de manera accidental, hiriendo de muerte a su hermano de 8 años. Este hecho ocurrió en la parroquia Puerto Miranda del estado Guárico. En el fondo Chivirital se encontraban los dos hermanos en el interior de la vivienda, cuando al parecer encontraron el arma de fuego y procedieron a jugar con la misma, detonándose de manera accidental, propinándole una herida mortal en el pecho al menor de los niños. Al escuchar el disparo, el padre acudió a socorrerlo y lo subió a una canoa para llegar al centro de salud más cercano. Sin embargo, falleció durante el trayecto. Desde el estado Guárico, Gianmircola Berardino, Televen. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Portugal planea prohibir acceso a redes sociales a menores de 16 años. Con el respaldo de Brasil y México, Chile oficializó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Así lo anunció el jefe de Estado Gabriel Boric, quien destacó la trayectoria de la expresidente de Chile. Bachelet también dirigió ONU Mujeres y fue alta comisionada para los derechos humanos. Bachelet buscará ahora relevar a Antonio Guterres al finalizar su mandato este año. De resultar electa, sería la primera mujer y la segunda persona latinoamericana en liderar la Organización de Naciones Unidas. El gobierno de México reforzó el operativo de búsqueda de 10 mineros que fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el estado de Sinaloa. Más de 1.000 efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y agentes del Ministerio Público han sido desplegados para localizar a la decena de trabajadores de un proyecto de la minería canadiense o de la minera canadiense Vizsla Silver. El estado de Sinaloa vive una ola de violencia provocada por enfrentamientos internos entre grupos narcotraficantes.
Vamos a Brasil. 12 personas fueron detenidas acusadas de pretender lanzar bombas caseras y cócteles Molotov durante una manifestación en Sao Paulo. Los detenidos de entre 15 y 30 años son señalados de integrar una red que busca causar pánico e incitar a la violencia durante un acto del movimiento Generación Z en la Avenida Paulista. Según las fuerzas de seguridad, la red posee más de 7.000 miembros en todo el país y planeaban acciones vandálicas en varias ciudades. Los incendios forestales siguen avanzando en la Patagonia Argentina. Según cifras oficiales, más de 35.000 hectáreas han sido arrasadas, pero organizaciones ambientalistas elevan el impacto a más de 60.000 hectáreas. Los mayores focos se concentran en la provincia de Chubut, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada, con áreas aún activas. Más de 500 brigadistas, bomberos, medios aéreos trabajan para contener las llamas que ya han destruido viviendas, infraestructura y vías. El gobierno ecuatoriano suspendió la minería en 3 provincias por los daños ambientales provocados por las actividades ilegales. Las autoridades informaron que la medida se tomó luego de que se comprobara la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. Y también se descubrió contaminación en la cuenca del río Napo. Rusia confirmó una nueva ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos que tendrán lugar este miércoles, jueves y viernes en Abu Dhabi. Se espera que en este encuentro las partes aborden el tema territorial a pocos días de cumplirse ya 4 años del inicio del conflicto. El punto crítico es la región de Donetsk. Kiev resalta la reciente pausa en los ataques contra infraestructura energética que Moscú suspendió tras gestiones diplomáticas. Portugal planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, según un proyecto de ley presentado en el Parlamento, siguiendo así los pasos de Australia y de Francia. De acuerdo con lo previsto en el texto, los adolescentes de entre 13 y 16 años solo podrían acceder a las plataformas con el consentimiento de sus padres. Estas plataformas deberán además introducir un sistema de verificación de edad y autorización parental compatible con los programas informáticos utilizados por la administración portuguesa. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales, diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Infobae, que titula de la siguiente manera: Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev. Al menos 1.100 edificios no tienen calefacción. El jefe de la administración militar de la capital ucraniana denunció que Moscú atacó la ciudad en el frío amargo durante la noche del lunes al martes. Los servicios de emergencia informaron que 3 personas resultaron heridas. Ahora pasamos al portal de AP, que señala: la NASA aplaza el lanzamiento de misión lunar tras pruebas que revelaron fugas de combustible. La NASA dijo el martes que ahora aspiran a un lanzamiento en marzo de su nuevo cohete lunar. Héroe sin capa. Un conductor detuvo su auto repentinamente para rescatar a una mujer que intentaba lanzarse desde un puente en la provincia china de Zhejiang. En apenas 20 segundos logró sujetar por los brazos y las piernas y devolverla a un lugar seguro, evitando que saltara desde 10 metros de altura. Por su valiente hazaña, la policía local lo reconoció con el título honorífico del guardián del puente. Sin duda alguna, el guardián del puente, Adrián. Buena labor, la salvó allí a duras penas. Muy bien, gracias Jormila. Vamos a ver qué nos tiene los deportes. Ya sabemos que nos tiene, ¿no? Los deportes del señor Eduardo Pino. Hola, Eduardo. Feliz martes para todos y por supuesto tenemos que comenzar los deportes hablando del Magallanes, porque es el campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en una temporada realmente épica para los navegantes del Magallanes, donde siempre vinieron de atrás. Finalmente la nave turca logró ganar en Puerto La Cruz el 6º juego de la final.
Una final donde el Magallanes realmente, bueno, vapuleó al picheo de Caribes de Anzoátegui. En el tercer episodio, Caribes había volteado la pizarra por intermedio de Diego Infante, también por ahí Erlis Rodríguez anotaba el Dream Corredor, pero este jonrón de Renato Núñez empataba las acciones y de ahí en adelante se desataba la locura. Batazos de Tucupita Marcano, anotaba Wilfredo Tovar, Rugner Odor, que ha sido, bueno, un pelotero fundamental para el Magallanes, para este título número 14 del Magallanes, también con batazos, este pelotazo sobre Renato Núñez. Leandro Cedeño anotaba el MVP de la final, refuerzo de los Leones del Caracas, otro refuerzo de los Leones, Wilfredo Tovar, que también respondía. 7 carreras en este episodio hizo el Magallanes, mientras que en el sexto episodio se aumentaba la ventaja para el Magallanes, una celebración bastante polémica de Odor luego de conectar ese cuadrangular. Y por supuesto, en el noveno episodio, rolling por primera base, Renato Núñez, y llegaba el título número 14 para el Magallanes, en una de las remontadas más épicas en la historia del deporte venezolano. Magallanes llegó a tener récord de 12-20 en la temporada regular, pero no solamente eso, llegó a tener 1-5 en el arranque del round robin, pero de allá en adelante tuvieron, digamos, la dicha de ganar 7 encuentros consecutivos en esa instancia. Luego ganaron los 2 primeros de la final, es decir, 9 victorias seguidas. La racha del Magallanes para recuperarse fue realmente impresionante, y por supuesto un título más que merecido para los navegantes del Magallanes, una gran gerencia, decisiones más que acertadas y por supuesto felicitar a todos los fanáticos del Magallanes que hay en el país, no solamente en el país, sino en todas las partes, bueno, todos los venezolanos que están en todas partes del mundo. Antes de pasar a otra nota, vamos a revisar, por favor, atentos a esto, por favor. El palmarés histórico de la LVP queda de esta manera, luego de este título del Magallanes, con 21 títulos en el primer lugar histórico. Están los gloriosos Leones del Caracas con 21 campeonatos. Con este nuevo título del Magallanes quedan con 14. Se alejan de los Tigres de Aragua, que están en la tercera posición con 10. Los Tiburones de La Guaira con 8. Cardenales de Lara 7. Águilas del Zulia 6. Caribes de Anzoátegui 4. Y Bravos de Margarita, que todavía no conocen la miel de la victoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así que, de esta manera que ustedes están viendo allí, queda el palmarés histórico de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con este título número 14 del Magallanes, todavía un poquito lejos, ¿no?, de los Leones del Caracas. Y hay que hablar de fútbol porque el venezolano Keylor Lamadrid debutó con gol en el equipo sub-21 del West Ham. Lamadrid, que se espera que pronto debute en el primer equipo del West Ham. De esta manera despedimos los deportes y sí, felicitar de corazón a todos los magallaneros que hay en el país, en especial a mi amigo Adrián Barros, que está acá en el estudio, que por supuesto llegó muy contento y, bueno, el mejor y el mayor de los deseos para el Magallanes de la Serie de las Américas que vamos a disfrutar por Telebré. Un abrazo a todos los magallaneros. Increíble la fiesta que hay en el país gracias a este título del Magallanes. Gracias, señor Pino. Los gloriosos navegantes del Magallanes, ¿no? No. Glorioso es para el Caracas. Mira, el término glorioso nada más es para el Caracas. Señor Eduardo, pero déjenlo disfrutar el triunfo. Esas estadísticas antipáticas siempre por ahí. Pero yo quiero destacar el golazo de la Madrid, ¿eh? Sí, el golazo de la Madrid. Qué bonito un venezolano. Claro. Y destacar esa paliza que dio el Magallanes, batió mucho al Magallanes. Mucho. Y ojalá gane la Serie de las Américas. Ojalá. Falló mucho el picheo del Caribe. El Caribe fue terrible. Bueno, gracias, Eduardo. Muy bien. Un abrazo. Muchachos. Gracias. Nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Tiziana Polesal, primera vicepresidenta de Fede Cámaras.
Bien, Tiziana Policel, primera vicepresidenta de Fede Cámaras, está con nosotros en la mañana de hoy para compartir una serie de inquietudes y expectativas. Tiziana, muchas gracias por acompañarnos, porque se abre un espacio, se abren nuevos escenarios en la economía nacional, y quisiera tener las primeras impresiones de cómo ustedes, desde el máximo organismo empresarial del país, están, digamos, examinando todo esto, ¿no? y qué proyectan. Vaticinios, bueno, se pueden hacer algunos, pero hay que dar los puntos suspensivos siempre. Sí, es correcto. Eso de los puntos suspensivos es importante, aunque la expectativa sin duda es positiva. Es positiva pensar en una reactivación más eficiente de lo que es, por ejemplo, la industria petrolera, donde nosotros podamos definitivamente participar. Eso va a mejorar, especialmente en ciertos estados. Hay ciertos estados que están muy a la expectativa de justamente esta reactivación, porque no olvidemos que todo el sector petrolero de alguna forma arrastra a otros sectores de la economía, que es importantísimo pues reactivarnos en ese sentido, ¿no? Siempre, por supuesto, atentos. Recordemos también la agenda legislativa, que para nosotros es sumamente importante. Hemos reclamado participación, hemos reclamado, por ejemplo, que se nos escuche, hemos solicitado que se nos escuche. Sí ha habido consultas abiertas, hemos podido enviar lo que nosotros consideramos debe ajustarse a esos instrumentos legales que de alguna manera entrabarían una eventual reactivación, porque realmente hay muchos de esos instrumentos que deben ser revisados a nuestro juicio. Y estamos, por supuesto, a esa expectativa, ¿no? Hay también un elemento sumamente importante, que en todos estos procesos, cuando se reactiva además la relación con un país como Estados Unidos, con la llegada justamente de esa misión que viene con la intención de reactivar el consulado, la embajada, eso para nosotros es importante, porque las relaciones con Estados Unidos comerciales definitivamente son también importantes como las de todos los países, y esto era necesario reactivarlo. Pero también es importante esa presencia para que se pueda conocer de cerca la magnitud de lo que puede hacer la empresa privada en este proceso. Precisamente hay que preguntar sobre eso. ¿Cómo ustedes imaginan, ¿no? la participación? ¿Cómo puede involucrarse la empresa privada? Desde luego, esto va a permeabilizarse hacia toda la economía y los diversos sectores, pero en principio en el área petrolera, ¿cómo piensan que la empresa privada nacional puede participar? Desde luego, la inversión para recuperar la industria petrolera venezolana es cuantiosísima, pero por ejemplo la empresa privada nacional puede sumarse en el sector servicios, en fin, y todo ello. A ver, ¿cómo lo imaginan? Hay muchas empresas que están preparadas, que inclusive estuvimos hace algunos meses visitando el estado de Anzoátegui, en Anaco concretamente, en toda esa zona de Anzoátegui. Hay empresas, y visitamos empresas que justamente nunca cerraron sus puertas, que siempre estuvieron atentas a esta eventual reactivación, y yo creo que lo medular aquí es que esas misiones que vengan a Venezuela pues hagan el contacto inmediato con el sector empresarial. No olvidemos que Fede Cámaras, desde el punto de vista de representatividad, es la institución que representa a la mayor parte de las empresas que conforman esa mayoría, a su vez también del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el contacto con Fede Cámaras es muy importante para que puedan tener un mapa de lo que nosotros somos capaces de brindar en este proceso y se nos incluya, porque siempre puede haber la tentación, digamos, de traer, de hacer, cuando hay la posibilidad, hay gente en Venezuela todavía que se ha mantenido en el país justamente atenta a esta recuperación, y hay empresas que tienen la capacidad de atenderlo. Entonces yo creo que es importantísimo ese contacto para que se entienda y se pueda tener claro cuál sería el aporte de las empresas venezolanas. Luego también está el manejo de recursos, que tiene que hacerse, como se ha dicho, de una manera muy transparente, y luego cómo comienza eso, digamos, a regarse en el resto de la economía venezolana. El sector industrial, que está alicaído, con una capacidad instalada apreciable, pero que trabaja poco a poco. También está el sector comercio y servicios. La banca tiene que, de alguna manera, beneficiarse. La banca tiene que abrir las compuertas de las líneas de crédito y todo ello, ¿no? Sí, es bien complejo el tema, pero interesante. Es complejo, pero cuando tienes una cierta expectativa, cuando entiendes que en un país como el nuestro se reactiva
reactiva una industria como la industria petrolera, muchos otros sectores inmediatamente se van a reactivar. Eso es importante tenerlo claro. Nuestro país siempre ha dependido de ese recurso y por lo tanto casi todos los sectores de la economía de alguna forma tienen esa posibilidad, ¿no? Ahora, justamente mencionabas un tema importante. Yo creo que en esta nueva etapa nosotros tenemos que insistir en dos aspectos que son fundamentales. El primero de ellos es justamente presupuesto, Contraloría. Es bueno que retomemos el hecho de que, por ejemplo, las discusiones del presupuesto nacional sean públicas en los países donde las cosas funcionan. Eso es transparente. Y no solamente el órgano que tiene a su cargo la Contraloría. Cuando tú haces transparente el proceso, evidentemente conviertes a cada ciudadano en un contralor de lo que debe hacerse, cómo eso debe llegar y todo lo demás. Y ese es el espacio que yo creo que hay que recuperar. Bueno, hagamos una pausa, Tiziana. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Tiziana Policel, primera vicepresidenta de Fede Cámaras. Continuamos con Tiziana Policel. Tiziana, por ejemplo, se ha anunciado que va a haber inversiones importantes, una inyección de recursos apreciable. Fíjate, está pendiente el tema del reacomodo salarial. Eso es inexorable. Sí. También está el tema de la inversión en vivienda, inversión en salud, inversión en hospitales que están en estado calamitoso, muchos de ellos. Y también la otra parte, que eso viene con otro fondo soberano, en luz eléctrica, el agua, que en este momento es un momento, es una situación crítica y desde luego rescatar en general la infraestructura vial del país. Bueno, sí, justamente con el tema eléctrico, recordemos... Disculpa, eso va a ayudar mucho, por cierto, a la industria de la construcción, que es la mayor generadora de empleos. A eso iba. Justamente recordemos que hace más de un año Fede Cámaras le entregó al Gobierno Nacional un documento extensísimo de cómo recuperar la industria eléctrica. Pasaron muchos meses antes de ser llamados para poder presentar de manera directa este proyecto, y eso se logró en diciembre. En diciembre del año pasado empezaron las reuniones con los entes correspondientes y la Cámara Venezolana de la Construcción y otras cámaras que participaron concretamente en la elaboración de este proyecto. Entonces ya ha habido varias reuniones de trabajo, ha habido incluso visitas concretas a los lugares importantes del tema eléctrico. Eso realmente desde diciembre se está trabajando directamente con el gobierno, y ahí hay una presentación concreta, hay un trabajo hecho muy, muy completo de cómo se recuperaría el sistema eléctrico. Yo creo que esto es fundamental para hablar justamente de ese proceso. Mencionabas el tema inmobiliario. Yo creo que hay 3 leyes que son indispensables. El sector inmobiliario ha insistido que para poder reactivar ese sector es necesario abordar las leyes como son la de arrendamiento, como son la de estafa inmobiliaria, que son leyes que es necesario revisar justamente para desentrabar un poco y hacer más viable la posibilidad de inversión en el sector. Fíjate, y también pendiente, que es una variable muy significativa, la reforma de la ley del trabajo. Así ajustarse a los nuevos tiempos. Sí. Esa ley del trabajo es inadecuada, está desajustada de la realidad actual. Siempre decimos que cuando se habla de la ley del trabajo, a veces solamente lo enfocamos hacia lo salarial. La ley del trabajo tiene otras implicaciones, y recordemos que fue una ley que fue escrita cuando ni siquiera existía el teletrabajo. Entonces está totalmente desfasada de lo que debería ser una ley actual. Allí también se ha venido trabajando el sector privado, los empleadores han venido trabajando con los trabajadores y con el gobierno, y yo creo que es un gran avance que los 3 sectores hayan coincidido en que eso hay que reformarlo. Y hay mesas de trabajo muy activas en Fede Cámaras donde participan esos 3 sectores, y ahí también se ha hecho un avance importante. Yo creo que pronto vamos a ver unos resultados, pero recordemos que eso no depende solo de la ley del trabajo. Cuando se reactiva el país, hay más empleo, y cuando hay más empleo, pues los salarios suben, porque justamente hay más necesidad, y yo creo que a eso es lo que hay que apuntar, a que un trabajador en Venezuela no se vea obligado a trabajar en una empresa porque no le queda otro remedio, sino que pueda escoger aquella que le va a pagar mejor, aquella que tiene mejores condiciones, y eso solamente se logra cuando el país está reactivado.
Otro elemento también que voy sumándote, el tema de la aplicación realmente justa de esa ley que se aprobó de armonización tributaria. Ahí hay un desorden y que no se engolosinen más las alcaldías en un futuro pidiendo mucho más. Debería más bien haber incentivos de carácter fiscal, estímulos para que la empresa privada se pueda instalar en determinado territorio, ¿verdad? Pero para eso requiere bajar impuestos, no subirlos. Así es. Nosotros hemos señalado que la carga tributaria de las empresas es excesiva, es la más alta de la región, eso está incluso documentado de los porcentajes tan elevados que pagamos. Muchas veces cuando hablamos de tributos pensamos solamente, por ejemplo, en el CENIAT, y allí no está el fuerte de la carga tributaria solamente. Tú bien lo señalas, las alcaldías no entendieron, muchas de ellas, el sentido de la ley de armonización. La ley de armonización lo que buscaba era que compitieran. Algunos sí lo han entendido, cuidado. O sea, hay estados como por ejemplo Anzoátegui, como por ejemplo Yaracuy, en el estado Falcón. O sea, sí hay alcaldías donde se observa que han entendido eso y han ido como generando esa competencia, pero no en todas. Hay alcaldías que a estas alturas no se han reunido con las cámaras regionales para justamente conocer cómo es la realidad de las regiones. Ese es el llamado que nosotros hacemos, ¿no? Y por supuesto, no podemos hablar solamente de esos tributos que conocemos, como es el impuesto sobre la renta, como es el IVA, etcétera. Tenemos también que hablar de los impuestos específicos de cada sector. Por ejemplo, el sector telecomunicaciones, medios de comunicación, tiene impuestos a pagar en Conatel, por ejemplo. Y ahí cada sector tiene sus impuestos que van sumando. ¿Y qué hacer, por ejemplo, también, y perdona, con el impuesto a las transacciones financieras? Todos esos, ¿Qué hacer con el tema de aduanas, los impuestos que se cancelan? Bueno, hay muchas cosas. Por eso es que cuando empiezas a sumar todos esos impuestos, y no olvidemos que también están lo que se denominan tasas y tributos. Y en tasas entra energía eléctrica, entra aseo, que también esa es una carga muy, muy importante y en algunos casos desproporcionada para la calidad de servicio que se recibe. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Estaremos pendientes para una próxima conversación. Tiziana, muchísimas gracias y muy amable por estar con nosotros. La pausa, arte y espectáculos al retorno en Lo Actual. Michael reveló su tráiler oficial con Jafar Jackson. El joven sobrino de Michael Jackson sorprende recreando los legendarios pasos del famoso cantante y revela facetas inéditas. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El lanzamiento del tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, intensificó la atención en torno a la vida y carrera del cantante. Las imágenes muestran a Jafar Jackson, sobrino del artista y parte de la familia Jackson, interpretando a su tío en diferentes etapas, desde la infancia hasta su consagración mundial. La producción integra a profesionales que trabajaron junto al propio rey del pop y cuenta con el respaldo de un equipo técnico en maquillaje, vestuario, coreografía e iluminación. Harry Styles habló sobre su posible vuelta al universo Marvel. Paulina Rubio contrademanda a Colate y pide sancionarlo por filtrar información. La cantante mexicana dio un nuevo giro a la prolongada disputa legal con su ex esposo, el empresario Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, al interponer una contrademanda durante el juicio de custodia de su hijo Andrea Nicolás. Esta acción surge después de que el caso, que ha captado la atención mediática desde hace más de una década, entrara en una etapa crítica en la Corte Familiar de Miami. Rubio presentó una mención de emergencia en la que solicita que el informante de la guardiana legal del menor se mantenga confidencial, argumentando que Colate filtró datos sensibles del documento a terceros. En su escrito, la cantante exige además que se entregue una lista de todas las personas con las que se compartió dicho informe y solicita que se prohíba la difusión pública de su contenido.
J Balvin confirma reconciliación con Bad Bunny. El colombiano confirmó este domingo que se reconcilió con el puertorriqueño Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo del Super Bowl. Hablamos el otro día, súper feliz, creo que es un hombre maduro, que sabe lo que quiere, declaró J Balvin durante la alfombra roja de los premios Grammy en Los Ángeles. El artista aseguró que el próximo 8 de febrero estará entre el público del estadio de Santa Clara, California. Allí Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en medio tiempo en la final de la NFL. Yo voy a ir para verlo, va a ser grande, dijo. Recordemos que ambas estrellas del reggaetón estuvieron distanciadas durante varios años con indirectas cruzadas, pero su reconciliación se dio el pasado 21 de diciembre cuando J Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos con esta primera emisión, agradeciéndoles siempre la preferencia que nos ofrecen. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar en sintonía de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Hasta mañana, siempre bien tempranito después del himno nacional.